Hola, nos acompaña Gloria Cano, abogada de la ONG APRODE. Nos acompaña porque APRODE, junto con IDL y Paz y Esperanza, han presentado una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, algunos ministros, exministros y altos mandos de la policía por los hechos ocurridos durante las protestas, por las muertes ocurridas durante las protestas. La denuncia es por homicidio, lesiones graves, lesiones leves, tortura y abuso de autoridad. Gloria, la denuncia es puntualmente por los hechos ocurridos en Andahuaylas y Chincheros, donde 7 personas murieron durante los enfrentamientos, 2 de ellas menores de edad. Es así, ¿no? Sí, efectivamente nos hemos querido enfocar en los hechos ocurridos en la zona de Apurímac, en todo el departamento de la región de Apurímac, ¿no? ¿Contra quiénes se ha presentado la denuncia? Se ha presentado contra Dina Boluarte, contra el jefe, el primer ministro en ese entonces, Pedro Angulo, así también contra el entonces ministro de Defensa, Otárola, el ministro del Interior y los altos mandos policiales que estaban en la región en ese momento. Es contra los altos mandos policiales y contra el director de la policía, porque en Apurímac no intervino el ejército, ¿cierto? Efectivamente. Durante manifestaciones. Sí, efectivamente, ahí no intervino el ejército. La intervención fue netamente policial. La denuncia, los cargos, ¿los denunciáis a todos por los mismos cargos o a Dina Boluarte la denuncia es por un delito y al resto por otros? ¿Cómo es exactamente? No, nosotros hemos presentado una denuncia por homicidio, lesiones graves, lesiones leves, tortura y abuso de autoridad. Hemos englobado todo porque pensamos que tanto Dina Boluarte como el primer ministro, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y los mandos policiales tienen que responder de la misma manera por todos los hechos. Los 7 muertos, fallecidos durante las protestas en Andahuaylas y Chincheros, había 2 menores de edad. Pero estas 7 personas, ¿cómo mueren? ¿Mueren por impacto de arma de fuego? ¿Mueren por impacto de gases lacrimógenos? Bueno, de la documentación que nosotros hemos podido obtener, efectivamente la mayoría las muertes son por impactos de armas de fuego. Incluso en Andahuaylas se ha encontrado un patrón lesional que es muy parecido a lo que se ha encontrado en Ayacucho, es decir, tórax y cabeza. Cuando uno dispara a esos segmentos del cuerpo, dispara a matar. No es que dispare para disuadir, sino que se dispara para matar. Entonces, al haber encontrado ese patrón lesional muy semejante al de los otros hechos como el de Ayacucho, nosotros hemos decidido presentar esta denuncia, ¿no? De las 7 personas, las 7 estaban, digamos, en la calle, estaban en la marcha en sí mismo, o de estas 7 personas hay gente que estaba, pues no sé, en una ventana, en un cerro, mirando a cuadras de donde se estaba llevando a cabo la protesta o el enfrentamiento con la policía. Efectivamente, había algunos, por ejemplo, había un menor de edad de 15 años que se encontraba mirando, se encontraba expectando junto a su hermano, expectando la marcha, cuando, según los relatos de algunos de los testigos, había una especie de enfrentamiento entre algunos de los manifestantes que lanzan algunas piedras. Un grupo de policías se incursiona dentro de un domicilio, sube hasta la azotea del domicilio para poder disparar desde ese ángulo. Y lo que hacen es disparar no solamente a las personas que estaban manifestando, sino a las personas que estaban mirando desde el cerro. En ese cerro se encontraba algunos de las personas que después resultaron fallecidas, y los impactos de bala son en el cuello y cabeza. Los hechos ocurridos en, por ejemplo, Ayacucho o Juliaca también han sido denunciados. Hay denuncias ya, en este caso, por genocidio. ¿Corresponde la figura legal del genocidio y qué se va a hacer para acumular todas las denuncias? Efectivamente, en el caso de Ayacucho, como en el caso de Puno,
hay denuncias ya presentadas por, en esos momentos, activistas de derechos humanos que los presentaron en ese momento por el delito de genocidio. Tanto los hechos de Juliaca como Ayacucho, como los propios Andahuaylas, fueron remitidos a la Fiscalía de la Nación para que se aperturaran las carpetas fiscales respectivas contra Dina Boluarte y las personas que tenían o que tienen, digamos, el derecho al antejuicio. Entonces, por ello es que la Fiscalía de la Nación se aboca a esas investigaciones. Sin embargo, nosotros en el caso de Andahuaylas, específicamente hemos querido presentar una denuncia por los tipos penales adecuados, es decir, homicidio, descartando de todas maneras el genocidio. Y estamos presentando también un escrito en el caso de las carpetas fiscales de Ayacucho para que la Fiscalía desestime el genocidio, pero que se aboque exclusivamente al delito de homicidio calificado, porque fueron presentados así en forma alternativa, genocidio o homicidio, o homicidio calificado. Entonces, O sea, la idea es acumular la mayor parte de las denuncias, ¿no? Efectivamente. Andahuaylas, Ayacucho y y Juliaca. luego y Juliaca, ¿no? Efectivamente, porque creemos nosotros, y lo que hemos podido Y Arequipa, establecer. ¿no? En Arequipa también. Claro, lo de Arequipa todavía no hemos podido tener acceso a la documentación, por eso es que no lo hemos presentado, pero sí estamos trabajando con respecto a los casos de Ayacucho, hemos podido tener acceso también a la documentación de Puno, de Juliaca, y la idea, y vamos a presentar así el escrito solicitando la acumulación, porque hemos visto que hay un patrón de un ataque precisamente a la población civil, que estaba en protesta, pero también alguna población civil que no estaba actuando en la protesta con un patrón lesional incluso. Es decir, hay evidencias claras de que la intención era lesionar la vida, es decir, arrancar la vida de las personas, porque uno no dispara a la cabeza o al tórax sabiendo que efectivamente eso va a repercutir en la vida de la persona, ¿no? ¿Quién y cómo se decide si se acumulan todos estos casos? La fiscal de la Nación. O sea, nosotros estamos presentando este pedido de acumulación en el caso de los que, solo para los casos de Dina Boluarte, el premier Otárola, que en ese momento era ministro de Defensa, Pedro Angulo, que era el premier. Entonces, creemos que en esos casos tiene que, y en el caso de Juliaca, Otárola era premier y Pedro Angulo no se encontraba, pero al encontrarse las evidencias de un patrón de actuación, entonces creemos de que esos casos se tienen que acumular en la Fiscalía de la Nación para la investigación de esos actores, ¿no? Claro, porque tanto la presidenta como ministros o exministros o presidentes del Consejo de Ministros y expresidentes del Consejo de Ministros tienen derecho a lo que se llama el antejuicio, ¿cierto? Entonces, esto tiene que pasar primero por el Congreso, ¿no? Para que le levanten ¿no? Para el antejuicio y para que la Fiscalía ya puede investigar, antes incluso de que le levanten el antejuicio, ¿cierto? Pero puede llegar hasta un punto determinado, ¿no? Claro, pero si, como hemos podido ver que se han aplicado en el caso de Pedro Castillo, el control de convencionalidad con respecto a la Convención contra la Corrupción, con mucha mayor razón se puede aplicar aquí el control de convencionalidad con respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a todos aquellos tratados internacionales que protegen la vida e integridad de las personas. O sea, que la Fiscalía de la Nación investigue, ¿no? No solo en fase preliminar, sino que vaya más allá, como ha ocurrido en el caso del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Van a apelar a esa Convención de los Derechos Humanos. Si se aplica para los temas de corrupción, con mucha mayor razón se aplica para todos los tratados internacionales que tienen que ver con la vida y la dignidad de las personas. Ahora, con todos los demás denunciados que no tienen derecho al antejuicio, en este caso serían los policías, ¿no? Que ustedes, al jefe de la policía y a los jefes de región, y en el caso del ejército, si se llegase a acumular, por ejemplo, el caso de Ayacucho, donde sí participó el ejército, esto iría por otra cuerda, iría por digamos, una fiscalía
ordinaria, digamos. ¿A quién le corresponde? En el caso de Andahuaylas, debe de estar a cargo de la investigación la Fiscalía Supraprovincial de Abancay en materia de derechos humanos. En el caso de Juliaca, debería estar en manos de la investigación de la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos. Lamentablemente no entendemos por qué hasta el momento sigue en una fiscalía ordinaria en Juliaca. En Ayacucho sí está en una investigación, en una fiscalía supraprovincial también de derechos humanos, ¿no? Pero en Ayacucho todavía no. No, en Ayacucho hay una investigación. En Juliaca, perdón, en Juliaca no está. En Juliaca no está, en Juliaca está en una fiscalía ordinaria. ¿Y cómo se está avanzando realmente en estas investigaciones? Porque las denuncias ya son del año pasado. O sea, hubo denuncias en Ayacucho, por ejemplo, Ayacucho y Juliaca, que se interpusieron quizá no, o sea, con el tipo penal equivocado, genocidio, pero era genocidio y otros delitos, pero las denuncias son del año pasado, de diciembre del año pasado. Sí, en el caso de Ayacucho ha habido, digamos, un avance. Se ha hecho incluso la semana pasada una diligencia de constatación donde se estuvo en la zona donde fue la mayor cantidad donde hubo la mayor cantidad de muertos y heridos, que es en la Alameda del cementerio. Ahí en ese lugar la Fiscalía ha podido constatar los impactos de proyectil de arma de fuego que todavía están en las paredes de la zona. Entonces, entiendo que se tiene que complementar ahora esa diligencia de constatación con la parte posterior del aeropuerto, que faltó ese día terminar de hacer la constatación, y así como lados adyacentes al grifo que se encuentra también muy junto al aeropuerto. Entonces, terminando con eso, también se está señalando una diligencia de visualización de videos, porque la Fiscalía pudo recolectar en ese momento una gran cantidad de videos, tanto del comercio, los videos de la gerencia que tiene el cementerio y de algunas de las municipalidades, así como también del aeropuerto. Entonces, con esos videos se van a hacer la constatación, la visualización, para hacer lo que ha hecho, lo que hemos podido ver en IDL Reporteros, es identificar a las personas, a los agraviados, en qué sectores se encontraban y quiénes pudieron haber realizado los disparos, ¿no? Pero no se individualiza a policías en particular, pero claro, ha habido videos, o a militares en particular. Las denuncias podrían ampliarse según lo que se pueda recabar de los videos, de las evidencias y de los testimonios, ¿cierto? Bueno, supongo que si es que se llega a individualizar quién hizo el disparo, se tendría que hacer una ampliación. Pero creo que los principales responsables ya están dentro de la investigación, que son los que dieron las órdenes. Porque un soldado no agarra un arma y dispara porque le provocó, sino porque recibió una orden. Es lo mismo la policía. La policía tiene que haber disparado y haber efectuado un control de la manifestación porque estaban dentro de sus órdenes. Y ellos no van a disparar al cuello y cabeza si no es porque tenían una orden de hacerlo. Entonces, y eso es lo que se tiene que investigar, quién dio la orden, cómo fue que se actuó. Ahora, si hubiera sido, digamos, que fue un grupo de policías en Andahuaylas que se le ocurrió en ese momento asesinar a las personas que creyeron que estaban actuando contra el orden público y los asesinaron en Andahuaylas, en los días posteriores se hubiera hecho una separación inmediata de esas personas que hubieran estado inmersos en ese hecho. Pero no fue así. Luego vino lo de Ayacucho. Lo de Ayacucho hubieron 10 muertos en Ayacucho, todos con impactos de bala. No vimos que tampoco que hubiera habido ninguna separación de ningún alto mando militar por los hechos. Por el contrario, lo que se dijo de parte de la presidenta de la República fue que estas investigaciones iban a ser, se les iba a destinar al fuero militar, lo que para mí significa tratar de entregarles una garantía de impunidad,
a pesar de que ya se conocía de que no era posible que el foro militar pudiera investigar los hechos. Fueron incluso hasta el propio foro militar y decir, un momentito, nosotros no tenemos nada que ver con este asunto, nosotros no investigamos nada que no tenga que ver con delitos, con hechos que tengan como agravio los propios deberes de función, ¿no? Los propios bienes jurídicos militares o policiales. Entonces, ahí se tuvieron que retractar del ofrecimiento de la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, y posteriormente lo que hemos visto es incluso al premier Otárola señalar que la actuación de las fuerzas del ejército como las fuerzas policiales en defensa de activos críticos era netamente legal, reconociendo el propio premier de que la actuación que tuvo como ocasión la muerte de las personas para él era totalmente legal y permitido. Quiere decir de que eso estaba dentro de sus planes, quiere decir que eso estaba en su anuencia, estaba en su aceptación. Entonces, por lo tanto, para nosotros está clara la responsabilidad que tiene tanto la presidenta Boluarte como el premier Otárola, el premier Angulo, que era en su momento el ministro de Defensa y el ministro del Interior. En la Fiscalía de la Nación ya están las denuncias que llegaron de Ayacucho, la que llegó de Ayacucho y la que llegó de Juliaca. ¿Es obligación de la Fiscalía de la Nación acumular todas las denuncias en uno o puede acabar investigando por separado cada caso? Sé que han abierto diversas carpetas fiscales. Incluso por los mismos hechos han tratado de abrir 2 o 3 carpetas fiscales. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es poder acceder a las carpetas para poder pedir la acumulación de todas ellas, porque me parece inútil y tener 3 carpetas por los mismos hechos, ¿no? 3 o 4 carpetas y teniendo carpetas, lo de Ayacucho, lo de Andahuaylas, lo de Juliaca, con un patrón de actuación, lo lógico es que se acumulen, porque son los mismos actores, ¿no? Es la presidenta de la República, es el premier, es el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Entonces, creo yo que lo más para un mejor entendimiento, no solamente del contexto, sino de las órdenes impartidas, que creemos nosotros que sí se vieron, órdenes, tiene que ser acumuladas esas carpetas fiscales. Para terminar, Gloria, en el Congreso de la República no se ha creado todavía ninguna comisión investigadora. Hay sectores, diferentes sectores dentro del Congreso que piden la creación de esta comisión investigadora y ya sabemos que si se crea la comisión, ahí se puede o archivar porque consideran que no pasó nada o mandar una denuncia quizá con un tipo penal que no es el correcto o que sí lo es. ¿Cómo puede afectar que el Congreso, por un lado, no levante el antejuicio y por otro, sí habrá una comisión investigadora? A ver, yo supongo que hay muchas personas que quisieran que se creara una comisión investigadora, algunas con la intención de efectivamente poder acceder y poder tener y lograr evidencias de la verdad de lo que ocurrió. Pero muchas otras, tal vez simplemente para poder enterrar o poder, digamos, hacer lo que hicieron con los casos del 14 de noviembre del 2020, ¿no? De Decir que Inti aquí, de que aquí no hubo nada y que y darles un salvavidas a los responsables, como lo han hecho en el caso de Merino, Flores Arauz y otros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se tiene que, más allá de que el Congreso quiera hacerlo o no, aquí lo que es necesario es que la Fiscalía actúe y deje actuar a las Fiscalías con total independencia, que deje actuar a las Fiscalías provinciales con total independencia, y que la propia Fiscal de la Nación actúe lo más pronto posible, porque nosotros nos hemos acreditado, nos hemos apersonado ya en algunas carpetas fiscales que las tiene la Fiscal de la Nación, pero todavía no se nos permite el acceso al expediente. Entonces, no sabemos qué diligencias se están actuando. Entonces, eso es lo que nosotros requerimos para poder tener una visión más clara de qué es lo que está actuando la Fiscal de la Nación.
Bueno, el premier Otárola en varias ocasiones también le ha mandado mensajes directamente a la Fiscalía de la Nación diciendo que con toda premura los citaban o pedían información, ¿no? Y que no estaban investigando a los manifestantes, ¿no? Aquí las muertes se tienen que investigar así como que haya existido alguna violación a la propiedad, a los bienes públicos, si ha habido alguna afectación, la Fiscalía, tengo entendido que también los está investigando. También han habido carpetas fiscales en lo que respecta, por ejemplo, en Ayacucho, a los incendios que han habido de algunos locales públicos. Hay carpetas fiscales que se están investigando. No es que no estén investigando. Ahí yo creo que ha sido, no creo que sea una mala información lo que tiene él, sino simplemente tratar de lanzar una respuesta rápida para saltar su responsabilidad que sí son de su competencia, como es las muertes que ocurrieron en las diversas manifestaciones, ¿no? Claro, y para terminar, ¿y qué pasa con el policía? Con el policía quemado. ¿Quién vela porque se esclarezca también esa muerte? Sí, no, esa muerte yo creo que es necesario que se esclarezca. Tengo entendido también hay una carpeta fiscal en Juliaca abierta precisamente para esclarecer y dar con los responsables de la muerte de ese policía. Ahí es fundamental el testimonio de sus compañeros, así como de sus mandos, porque hay que saber en qué misión se encontraban, desde cuándo estaban desaparecidos, por qué también la policía no actuó de forma inmediata y qué sector y quiénes fueron los responsables de esa muerte. Todas muertes, sean de manifestantes o sea de los agentes policiales, tienen que esclarecerse y sancionarse. Muchas gracias, Gloria. Seguiremos y estaremos al tanto de cómo avanza esta investigación, que lo suyo sería que se acumulasen, ¿no?, todas las investigaciones, porque las personas señaladas son las mismas y los hechos son los mismos. Claro, debería acumularse, yo creo que lo más pertinente es acumularse para poder tener no una declaración del premier Otárola en cada una de las carpetas, sino una sola respondiendo por todos los hechos de los que se les está imputando. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti.